Entonces, bueno, primero buenas tardes a todos. Voy a empezar. Primero vamos a empezar con lo que es la clasificación de todos los compuestos, tanto como sus grupos funcionales, ¿ya? Ustedes esto ya lo avanzaron en Orgánica 1 y en Orgánica 2, pero vamos a volver a hacer una recapitulación muy simple de lo que son los alcanos, los alquenos, los alquinos, que como ya saben los alcanos son unos hidrocarburos saturados porque están saturados por todos sus enlaces por hidrógeno, por eso es que se los conoce como hidrocarburos saturados. Los alquenos y los alquinos, así como también los ácidos carboxílicos, los aldehídos, los alcoholes, también son considerados grupo funcional. ¿Listo? El alcano sí es, se puede decir, como el esqueleto para todos esos grupos funcionales. ¿Listo? Ustedes ya saben, un alcano es un hidrocarburo que solamente contiene enlaces sencillos. Tienen un enlace carbono-carbono o carbono-hidrógeno. Acuérdense que tenemos enlaces Van der Waals, puentes de hidrógeno, covalente-covalente, dipolo-dipolo, enlaces iónicos. Entonces, todos los compuestos, en su mayoría, siempre presentan lo que son fuerzas de Van der Waals y covalente con lo que es carbono-hidrógeno. ¿Listo? Tienen que ustedes tener en cuenta todas estas fuerzas porque son unas fuerzas intermoleculares y va a depender mucho de cuál es el compuesto para lo que es su punto de fusión, su punto de ebullición o también la solubilidad en distintos solventes. Aquí yo les estoy poniendo ejemplos para que ustedes se vayan acordando. Los alcanos, como ya les dije, son solamente estructuras que solamente tienen conexiones de carbono-hidrógeno, ¿ya? No tienen ningún grupo funcional y tampoco son insaturados. Los insaturados son los que conocemos como alquenos y alquinos, porque presentan doble y triple enlace. Aquí, por ejemplo, tenemos dos estructuras donde tenemos el 2-metilbutano. ¿Listo? Butano se le refiere a lo que es a la cadena principal. Butano se refiere a que, acuérdense los prefijos, met, et, prop, but, se tienen que acordar todo eso, ¿listo? Butano es porque tenemos la cadena principal de carbonos que presenta 4 carbonos. 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Siempre cuando nosotros tenemos que enumerar los carbonos o los radicales, que aquí este metil es un radical, tenemos que darle el número más bajo. Por ejemplo, si yo lo hubiera enumerado desde aquí, tendría que decir 1, 2, 3 metilbutano. Pero no es así. Nosotros siempre tenemos que enumerarlo para darle el número de carbono más bajo. Entonces, lo enumeramos desde aquí. No es obligatorio de que se tenga que enumerar desde un lado izquierdo o un lado derecho, sino que es dependiendo para que nosotros le demos la numeración más baja. Como por ejemplo aquí, yo le puse 2-metilbutano. El metil se refiere a este radical de metano CH3 que está unido por un enlace carbono-carbono. ¿Listo? Este es el carbono 1, este es el carbono 2, carbono 3 y carbono 4. Entonces, la cadena principal sería butano y los radicales serían 2-metilbutano. ¿Listo? Después aquí tenemos lo que es una cadena lineal. Todas las cadenas lineales siempre van a tener en su nombre por adelante una N, ya que esa N significa que es una cadena lineal, que es lisa, no tiene ningún radical. Ya son las más sencillas. Por ejemplo, el N-heptano que su cadena principal tiene lo que son 7 carbonos. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya. Aquí, por ejemplo, chicos, ustedes me van a ayudar a nombrar estos compuestos, ¿listo? Porque en los exámenes de primer parcial de esta materia
ustedes se habrán dado cuenta de que observamos tanto los compuestos funcionales, polifuncionales, y en base a lo que son sus fuerzas intermoleculares, vemos cómo es su densidad, cómo es su solubilidad, cómo es también su punto de fusión, su punto de ebullición, claro, dependiendo de los compuestos. Entonces, la ingeniera siempre sabe poner un inciso que vale entre 15 a 20 puntos, donde ustedes tienen que saber identificar qué clase de compuesto es, qué clase de grupo funcional es, o también les hace escribir las estructuras. Entonces, algunos ahí pierden todos esos puntos porque se olvidan, digamos, de orgánica 1. Y aquí nosotros vamos a ver, vamos a volver a recapitular. No me voy a adentrar mucho, pero es solamente para que ustedes vuelvan a recordarse cómo es que se nombra o cómo es que se observan los grupos funcionales. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, no voy a escribir, chicos, porque mi laptop es lenta, ¿ya? Y si me pongo a escribir, se va a poner súper lenta, hasta incluso se va a paralizar y se va a salir en lo que es el PowerPoint. Así que ustedes me van a ayudar a lo que es darle nombre a estas estructuras, ¿ya? Por ejemplo, aquí alguien me puede decir la cadena principal, ¿cuántos carbonos contiene en el número 1? Son 4. 4 carbonos. Ya, entonces, como tenemos 4, nosotros ya vamos a empezar poniendo de que nuestra cadena principal es un butano, ¿no ven? Porque tiene 4 carbonos. Metano, etano, propano, butano, heptano, hexano, octano, nonano, decano, undecano, dodecano, todo eso se tienen que acordar ya, chicos. Entonces, la cadena principal es lo que es butano. Y presentamos lo que es un radical, que está en el carbono. Ustedes van a empezar 2. a enumerarlo desde el lado derecho o desde el lado izquierdo. Izquierdo, creo. Desde el lado izquierdo, sí, porque ese nos va a dar lo que es una numeración más baja. En el anterior ejercicio se enumeró desde el lado izquierdo para darle lo que es la numeración más baja. Entonces, en este caso, este carbono de aquí sería nuestro carbono 1 y nuestro carbono 2. Entonces sería lo que es 2 Metil. metil Butano. butano, ¿ya? En los alcanos es súper fácil, ¿listo? En los alcanos es súper fácil. Ahora aquí, en el número 2, por favor, ¿cuántos son? La cadena principal. 6. Son 6. 6. Ya, 6. Entonces sería un Un Hexano. 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 Listo. Y tiene lo que son 2 radicales. ¿Cómo se llaman este radical? Este radical ustedes ya lo saben. Un Metil. metil y propil. ¿Y el otro es? Etil. Met- Etil. Etil. Cuando son radicales se lo termina con il, ¿ya? Y como tienen 2 carbonos sería etil. Cuando son 3 carbonos, propil. Ya cuando son 4, butil, y así seguimos. Entonces, también nosotros tenemos que agarrar y empezar de orden alfabético. Entonces sería 3-etil, guión, ¿en dónde estaría lo que es el metil? En el carbono. Número 2. 2-metil. Ya, aquí ahora Son 4 carbonos. Un butano. ya. ¿Y los radicales? Tenemos un metil y tenemos un etil.
Ya, ¿en qué posición lo vamos a poner? Por favor, todos participen. En cualquier posición porque da lo mismo auxiliar para los que están en el centro. Ya, díctenme cómo lo voy a poner. Tenemos ahí, como dijo su compañera, un grupo metil y un grupo etil. Creo que comenzamos por la izquierda porque tiene mayor ramificación, o sea, más grande la ramificación que el metil, o sea, el etil. 2 etil, metil, butano sería. Por orden alfabético. Sí, alfabético. 2 etil, 2 etil, 3 metil, 3 metil, butano. 3 metilbutano. ya. Ahora el 4, el último. Es un etano porque son 7 carbonos. Sí. Ya, heptano. Esa sería lo que es la cadena principal. 3 ¿Cómo se? etil, Ya, 3 etil. 3 etil, 2,4,5 metil. trimetil. Sí, ¿No será tri? sí. Cuando son muchos radicales que tienen la misma cantidad de carbonos, por ejemplo, metil, para no estar poniendo 2,4 metil, otro guión 5 metil, nosotros agarramos y ponemos 2,4,5 guión trimetil, indicando que hay 3 metiles en esas posiciones de la cadena. ¿Ya? Si fueran 2 metil, solamente ponemos dimetil. Ya. Esto no se van a olvidar de los alcanos porque avanzamos en lo que es el primer parcial alcanos, que también nos enseñó hidrocarburos alifáticos. ¿Listo? Ahí de los hidrocarburos alifáticos están los alcanos, alquenos, alquinos. Ya. Ahora, los alquenos se podría decir que son iguales a los alcanos, sino que la diferencia es que presentan lo que son dobles enlaces. ¿Listo? También son considerados hidrocarburos insaturados, porque no están totalmente saturados, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es el 1-buteno. Aquí sí nosotros tenemos que poner en qué posición está lo que es el doble enlace. Y en vez de terminar en ano, terminamos en eno. Aquí dice, los alquenos sencillos, ya saben, se nombran de una forma muy similar a los alcanos. Se utiliza el nombre de raíz a la cadena más larga que contiene el enlace doble y la terminación que era ano cambia a lo que es eno. Como por ejemplo el etano, el eteno, propano a propeno y ciclohexano a ciclohexeno. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es el etano, ¿listo? Y si fuera el eteno con el doble enlace, sería de esta forma. Asimismo, lo que es el propano, el propeno o 1-propeno. Los dobles enlaces cuentan como 2 hidrógenos, ¿ya? Por eso es que para saturarlos, lo que son los carbonos, si hay un doble enlace, ya solamente se ponen 2 hidrógenos y ya no 3. Ya, aquí. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos, cuando solamente tenemos lo que es alquenos y no tenemos otro grupo funcional, tenemos que enumerar el doble enlace para que tenga lo que es la numeración más baja. Si hay algunos radicales que pueden tener la numeración más baja, eso ya lo dejamos en segunda opción. Nosotros tenemos que buscar de que el doble enlace tenga la menor baja numeración, como por ejemplo aquí tenemos el 4,5 dimetil 2-hexeno. Fácilmente nosotros, si fuera solamente un alcano,
nosotros tendríamos que enumerarlo desde esta parte derecha, ¿no ve? Pero tenemos lo que es un doble enlace. Entonces nosotros agarramos e enumeramos desde aquí, dándolo lo que es al carbono 2, la posición para enumerar lo que ahí se encuentra el doble enlace, ¿ya? Entonces, 4,5 dimetil, 1, 2, 3, 4, 5, y en posición 2 se encuentra lo que es el carbono con el doble enlace, hexeno. Asimismo, lo que es también en este, solamente que ya están todos me siguen hasta aquí. Aquí, por ejemplo, no siempre la cadena principal va a ser la que sea recta. Por ejemplo, aquí esta cadena principal está bajando, porque nosotros la cadena principal tiene que ser la más larga. Por ejemplo, aquí es hexeno, pero si yo, por ejemplo, escogiera la cadena que está recta, solamente tiene 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, aquí es hexeno porque agarré 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Donde el carbono 3 y el carbono 4 tienen lo que son dos radicales metil. Aquí, este carbono 3, que aquí me faltó un CH3, y este carbono 4. Y en el carbono 2 está lo que es el doble enlace. Ya, aquí me ayudan, por favor. ¿Cuál sería la cadena principal? Un hexano. Hexano. Hexeno. Tiene 7. Heptano. Ah, sí, heptano. Sería para arriba la cadena principal. Ya. Por ejemplo, aquí la cadena principal. Sí, tenemos que buscar la cadena principal cuando es la cadena más larga. Pero aquí lo que nos interpone eso son los dobles enlaces. Tenemos un doble enlace aquí y no lo podemos ignorar. Entonces, nuestra cadena principal sería donde estén todos los dobles enlaces. ¿Listo? Y entonces, ¿cuál sería el carbono 1 en esta cadena? El que presente el doble enlace, porque acuérdense que los alquenos y los alquinos se le considera como si fueran los dobles o triples enlaces grupos funcionales. Si yo empezara desde aquí, tendría que empezar acá, estaría poniendo en mi carbono 3 el doble enlace, pero yo tengo que darle la numeración más baja. Entonces, este sería mi carbono 1. Este mi carbono 2, carbono 3 porque aquí hay un doble enlace y carbono 4 porque también aquí tiene otro doble enlace. Y ya este simplemente quedaría como mi radical, porque radical no es tan importante como los doble enlaces, ¿no ven? Eso no nos vamos a olvidar. Sí hay que buscar la cadena más larga, pero que donde esté nuestros grupos funcionales. Sí sería un hexa, la cadena principal, pero presenta más de un doble enlace. Entonces, nosotros estamos con 3 dobles enlaces. Está en mi carbono 1, está en mi carbono 3 y está en mi carbono 4. Entonces, yo puedo empezar poniendo 1,3,4 hexa trieno, porque me está indicando de que son 3 dobles enlaces. Y por delante yo voy a poner lo que son mis radicales. Ya saben que siempre empezamos
en orden alfabético, nosotros presentamos aquí lo que es un radical etil, porque tiene 2 carbonos. Y está en el carbono 2. 2. Entonces sería 2 etil 3 metil. 3 metil. ¿Por qué yo no seguí esta ramificación larga? Por los dobles enlaces. Nada más por eso. ¿Ya? Porque Ahora en este aquí. caso En este caso, no importa darle esa numeración a los radicales. Teníamos que darle la numeración más baja a los que son los dobles enlaces. ¿Ya? Aquí, ¿cuál sería la cadena principal? Un hexano igual. También. No, ya no es un hexano. Hexano sería si no tuviera doble enlace. Sí, los prefijos son ex porque presenta 6 carbonos, pero ahora sería un hexeno porque presenta 6 carbonos. Ahora, ¿de qué lado yo voy a empezar a enumerar? Estoy notando de que tengo 2 dobles enlaces, pero tengo que enumerar la más bajo posible. ¿De este lado o de este lado? Izquierda. De la izquierda. Ya, entonces, 1, 2, 3 y 4. Entonces, tendría 1,4 hexa, porque presentamos 6 carbonos en nuestra cadena principal. Di, porque son 2 dobles enlaces. Y eno, porque bueno, son dobles enlaces. Si fuera alquino, sería en terminación ino, pero eso ya lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Y presentan dos ramificaciones, 2 radicales, que son Etil. Etil. 2 y están etiles. en el mismo carbono. Entonces, que es el carbono 3, 3,3 Dietil. dietil. Ya. ¿Van recordando entonces cómo nombrar los compuestos? ¿Los demás? Sí. Ya. Solamente es para recordar. Leemos un poquito, hacemos unas 2, 3 y pasamos al siguiente. Porque incluso esto lo van a seguir viendo para su tercer parcial. Porque acuérdense que es química analítica orgánica instrumental. Pero yo sé que uno se olvida de orgánica. ¿Ya? Entonces seguimos con los alquinos. Los alquinos, ya saben, son también hidrocarburos, pero estos contienen lo que son enlaces triples. ¿Ya? Los enlaces, acuérdense que siempre van a ser de carbono a carbono. Aquí, por ejemplo, tenemos el etino, que solamente tiene 2 carbonos, o también conocido como acetileno. También tenemos el etilacetileno o 1-butino o el 2-butino. Ya, aquí es lo mismo, solamente que nos están diciendo que siempre hay que localizar la cadena más larga de átomos donde incluya el enlace triple. ¿Ya? Eso fue lo que vimos hace un momento. También lo mismo aplica para lo que es el enlace doble. Tienen que estar sí o sí lo que es el enlace doble ahí. Pero ahora en los alquinos, en vez de tener lo que es la terminación ano del alcano, lo terminamos por ino. ¿Listo? Siempre hay que enumerar del extremo más cercano al enlace triple para que la posición sea la más baja. Aquí directo vamos con los ejercicios, ¿ya? Aquí, por favor, una persona me dice la cadena principal, ¿cuántos carbonos presenta?
4. 4. 4. Y presentamos solamente un triple enlace y también tenemos un radical. Entonces, estos son ejercicios sencillos, porque también la ingeniera no les pone ejercicios muy difíciles, pero uno se olvida. Ya, entonces, como solamente tenemos un triple enlace, ponemos. Y el triple enlace está en el carbono 1. 1 butino, porque son 4 carbonos de but. Y por delante tenemos 1, 2, 3, Metil. 3-metil. Y ya está. Ya, aquí tenemos lo que es la cadena. ¿Cuántos carbonos es la cadena principal? 7. Ya. ¿Tenemos más de 1 o 2 triple enlace? Solo 1. Solo 1. Entonces, ¿desde qué lado vamos a enumerarlo? Derecho. Desde el derecho. Derecho. 1, 2, 3. Ya, porque si lo enumeráramos desde el lado izquierdo sería 1, 2, 3, 4. Entonces, desde el lado derecho es la numeración baja, entonces empezamos desde ahí. Ya, entonces sería 4 guión heptino y por delante lo que son los radicales. Solamente pero presentamos radicales metil. ¿Qué numeración están? ¿No sigue no es 3? El triple enlace está en el 3. ¿3 heptino? Ah, sí, 3, perdón. ¿Ya? Sería 5,6. 5,6 dimetil. Dimetil, sí, está bien, porque como empezamos a enumerar desde este lado, todos los radicales tienen que tomar la numeración desde este lado. ¿Listo? Si hubiéramos, si el triple enlace hubiera estado aquí, sería 1, a ver, sería 2,3 con 1 heptino, ¿ya? Pero si enumeramos desde aquí, sería, como dijo su compañera, 5,6 dimetil. ¿Me van diciendo el otro hasta que yo esté sacando esto? Un 1,4 hexadino. 6 hexano. Ya. ¿Dónde está la cadena principal? Al inicio, hacia abajo, al lado derecho. Izquierdo. ¿Esta o esta? Hacia abajo. Izquierdo. Hacia abajo. Sí. Exactamente. Como les dije, como decía el enunciado, hay que buscar la cadena principal más larga o la que incluya todos los enlaces, los dobles o triples enlaces. Por ejemplo, aquí son 6 carbonos, pero también aquí son 6 y también incluyen lo que son los triples enlaces. Entonces nosotros tenemos que enumerar desde aquí porque esa cadena presenta todos nuestros triples enlaces. Entonces serían, la cadena principal tendría ¿cuántos carbonos? 1. 6.
6. 6, entonces hexa. Pero son dos dobles enlaces. Hexa, Triple. hexadiino, diino, y está en la Sí. posición 1,4. Sí, Sí, ¿Todos 1,4. están de acuerdo? 4. 1,4 está bien la que me respondió. 1,4. ¿Y el radical cómo sería? 3 propil. Propil. 3 Sí, propil. 3 propil. Sí, propil porque presentan 3 carbonos. Si fueran 2, etil. Si fuera 1, metil. 3, guión, Propil. propil, guión, 1,4 hexadiino. Di porque presentan 2 dobles enlaces y ino porque son, perdón, 2 triples enlaces y ino porque los alquinos se denominan así, ¿ya? Ya, ahora sí empezamos con lo que son los grupos funcionales oxigenados, los alcoholes, que tienen los grupos hidroxilos, que, por ejemplo, aquí tenemos el etanol, que presenta solamente 2 carbonos, por eso tiene la numeración et, o también conocido como el alcohol etílico, ¿listo? La ingeniera les puede poner el nombre comercial, así que ustedes recuerden lo que es el nombre comercial, alcohol etílico, alcohol metílico o metanol, y al alcohol hidroxílico o también lo que es 2-propanol, ¿ya? Iso porque está en esta posición. Ya, y aquí. Los compuestos con un grupo hidroxilo enlazados directamente con el aromático. La sistema IUPAC proporciona nombres únicos para los alcoholes de acuerdo a las reglas. Siempre va a ser su sufijo lo que es el ol. Para enumerarlo más que todos, dice que se nombra la cadena más larga del carbono que contenga el carbono que tenga el grupo OH o el grupo hidroxilo. Ya se acordarán, ¿no? Siempre hay que buscar la cadena más larga, pero que ésta siempre contenga lo que es el grupo funcional. Y en vez de decir ano o eno o ino, ponemos lo que es el nombre del sufijo ol. El grupo hidroxilo, no se van a olvidar esto, tiene preferencia sobre los enlaces dobles o triples enlaces. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es el butanol. La única diferencia es que en vez de ano, terminan ol. También tenemos el 1,4 butanodiol. Si fueran dos, lo que son oxidrilos, se les busca el número más bajo, pero por ejemplo aquí estaban en los extremos y solamente se aumenta el di y ol. Aquí, por ejemplo, tenemos tanto como alquinos y también el grupo oxidrilo, donde le damos de preferencia el número más bajo al grupo funcional oxidrilo, que este tiene mayor preferencia que los alquenos y los alquinos. Por eso es que el ol está en 1 y el triple enlace ya quedaría en la posición 3. ¿Por qué razón? Porque los oxidrilos tienen mayor preferencia que los dobles o los triples enlaces. Aquí lo mismo. Le damos lo que es los números más bajos al grupo funcional oxidrilo. Estos, por lo menos una miradita le van a dar, chicos, porque en un año me acuerdo que entró... ¿Cuál entró? Alcohol sec-butílico, creo, y todos estaban perdidos. Que el alcohol sec-butílico no es nada más que el 2-butanol. ¿Ya? Y el alcohol terbutílico es solamente lo que es el 2-metil-2-propanol.
Estos ejercicios, sáquenle captura y ustedes lo van a hacer, ¿ya? Ya ustedes lo van a hacer. No se olviden encontrar lo que es la ramificación más larga. En este caso, los oxidrilos tienen mayor preferencia que los dobles y los triples enlaces. Ya son estructuras sencillas, no son complicadas, pero es para que ustedes vayan ejercitándose. Después seguimos con los éteres que están formados por un átomo de oxígeno unidos a dos radicales. ¿Listo? Pueden ser radicales, pueden ser también los que son grupos arilo o en dos arilos. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el ¿ya? En estos casos, a los éteres se los pueden denominar de dos formas, como por ejemplo, no sé si ustedes se acordarán, en este ejemplo, se ordena en forma alfabética. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es un etil, porque tiene dos carbonos, y en el otro lado tenemos un metil, ¿ya? Como dice por forma alfabética, entonces nosotros ponemos lo que es el etil, metil y éter. Simplemente verificamos cuál es el que tiene mayor preferencia en orden alfabético y finalizamos con la palabra éter. O también le pueden poner de esta forma, que puede ser metoxi, lo que es el radical más sencillo, va en la parte va como primero, le va a seguir el otro radical más complejo, pero este va a terminar con heptano, ¿ya? En lo que es radical más sencillo, termina con metoxi. Si fuera, por ejemplo, aquí un propil y un etil, sería etoxi propano, ¿ya? Pero en la gran mayoría de los casos se utiliza lo que es este sistema para llamarlo. Etil, metil, éter. Pero por si acaso aquí yo se los muestro. Como por ejemplo, aquí les decía, en este caso son dos radicales que son lo mismo. Se puede poner di, porque son dos, etil, éter o etoxi, etano. También si no, fenil, que es el anillo, fenil, metil, éter o metoxibenceno. O el etil, fenil, éter o etoxibenceno. Esto también ustedes lo van a hacer, ¿ya? Después seguimos con lo que es las aldehídos y cetonas. Estos compuestos presentan lo que es un doble enlace carbono-oxígeno, ¿ya? En los aldehídos, el grupo carbonilo se encuentra en un extremo. Los aldehídos siempre van a estar en los extremos y las cetonas van a estar en el medio, ¿ya? Ya, por ejemplo, la nomenclatura de los aldehídos es un hidrocarburo del que deriva el sufijo dial, ¿ya? Según el grupo que va a tener. Por ejemplo, aquí tenemos dos carbonos, entonces et, y le ponemos lo que es acetaldehído, que puede ser también, o lo que es el etanal, o el propanodial o el propenal, porque aquí también presenta lo que es un doble enlace. Pero ustedes ya saben, si hay un grupo funcional, sea cualquier grupo,
siempre van a tener preferencia a los dobles o los triple enlaces. Cualquier grupo. Ay, Dios mío. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es el aldehído en el carbono 1, ¿ya? Pero también presentamos lo que es un doble enlace. Entonces, este tiene 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Y en la posición 2 tenemos el doble enlace, por eso es que ponemos aquí 2 pentenal. Este 2 está indicándonos dónde se encuentra lo que es el doble enlace, y 4 metil, ¿ya? Así mismo como aquí con el 2 etil, 3 metil pentanal. Y aquí también. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que son grupos oxidrilo, ¿no ve? Pero el aldehído tiene mayor preferencia que lo que es el alcohol. Cuando nosotros tenemos aldehído y alcohol o ácidos carboxílicos y alcohol, lo que es el alcohol, en vez de terminar, no va a terminar aquí en lo que es la ramificación principal, porque presentamos un aldehído y ese tiene mayor preferencia. Entonces vamos a buscar lo que es la numeración dependiendo a cómo quedó nuestro aldehído y le vamos a poner hidroxi. Por ejemplo, aquí tienen dos oxidrilos, entonces 2,3 dihidroxipropanal. Solamente porque está el aldehído. Si no estuviera el aldehído y solamente dobles o triples enlaces, entonces el oxidrilo tendría mayor preferencia y terminaría con ol en la cadena principal. Esto también lo van a hacer ustedes. Ya, la acetona. Las cetonas, como ya les dije, son carbonos que están unidos a un oxígeno por doble enlace y siempre esta se encuentra dentro de la cadena y no están en lo que son los extremos. En cambio, los aldehídos en la gran mayoría de las veces se encuentran en los extremos. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la 2-butanona. ¿Listo? Porque tenemos, como es solamente un grupo funcional aquí, tenemos que darle la numeración más baja. Entonces empezamos desde el lado derecho dándole lo que es al grupo funcional la posición 2. Aquí también tiene una posición 2, solamente que la cadena lineal son 5 carbonos, entonces sería 2 pentanona. En lo que son las cetonas terminan en el sufijo ona, ¿ya? También como lo que son los éteres, también hay una manera de darles una nomenclatura parecida a lo que son los éteres, que es casi lo mismo, solamente que en vez de decir éter, termina en cetona. Por ejemplo, aquí tenemos dos radicales unidos al carbono donde está unido el oxígeno de la cetona, y le podemos dar el nombre etil, metil, cetona. Y como ya saben, en orden alfabético, el etil tendría la primera posición, seguido del metil y la cetona. Pero en todos los casos siempre se lo nombra de esta manera, con lo que es el prefijo ona, el sufijo ona, ¿ya? No, ¿qué estás hablando? Sí, no. Ya, aquí, por ejemplo, la función cetona tiene prioridad sobre los alcoholes, los fenoles y los radicales, menos sobre los aldehídos. Si, por ejemplo, ustedes ven en un compuesto escrito oxo, significa que presenta una cetona. Esta no va a tener prioridad que los aldehídos. Por ejemplo, aquí
tenemos 1, 2, 3, 4, una cadena principal de 4 carbonos, pero presentamos lo que es el grupo aldehído, que esta tiene mayor preferencia que lo que es el grupo cetona. Entonces, verificamos en qué posición está la grupo acetona, que está en el 3, y con el oxo nosotros vamos a identificar de qué es un grupo cetona y seguimos dándole el nombre a nuestro compuesto que termina 3-oxobutanal. Ya son 4 carbonos y tiene un grupo aldehído aquí, el CHO. Y los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos están en la cima. ¿Listo? Estos tienen preferencia ante todo, ¿ya? Y siempre se le empieza diciendo ácido, empezando la cadena prop-et de los carbonos y terminando con noico, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos el ácido propanoico, que son de 3 carbonos, incluido el carbono que tiene lo que es el oxígeno de doble enlace y el grupo OH, ¿ya? También tenemos el ácido etanoico y el ácido metanoico, o conocido también como el ácido fórmico, ¿ya? Y esto ustedes lo van a hacer, son compuestos sencillos, ¿listo? Pero yo quiero que vayan recordando y haciéndolo en su casa mientras que estudian, para que por lo menos esos 15 puntitos se lo ganen, porque no pone la ingeniera compuestos difíciles, pero uno si no recuerda esto, en el examen no se va a acordar de nada. Y aquí hay lo que es una... Aquí, por ejemplo, está el ácido metanoico con su nombre vulgar, que la ingeniera sabe poner a veces. Siempre ha sabido poner ácido acético, por ejemplo. ¿Ya? Y algunos me dicen, auxiliar, ¿qué es el ácido acético? Eso, el vinagre, dicen. Pero no se acuerdan cómo escribirlo, lo que es el compuesto. Y aquí yo se los estoy poniendo, ¿ya? Para que por lo menos ahí en un papelito se lo anoten, no sé. También tenemos el ácido propanoico o el ácido propiónico, ácido butanoico, ácido butírico, el ácido pentanoico, ácido valeriánico. Después las aminas, que ya saben que son los que contienen un grupo nitrógeno. También hay aminas primarias, secundarias o terciarias, ¿ya? Las aminas primarias son estas las que tenemos aquí. Todas estas 3 son primarias, ¿ya? Porque presentan lo que es todavía su H2. Las secundarias son las que tienen NH y las terciarias son cuando ya están todos los hidrógenos de lo que es del nitrógeno están ocupados. Por ejemplo, aquí está la metilamina o la metanamina, la etanamina o la etilamina, y la 1-propenamina, que también presenta lo que es un doble enlace, o 1-propenilamina, ¿ya? Como ya saben, siempre van a tener prioridad cualquier grupo funcional sobre encima de los dobles o triple enlace. ¿Ya? Ahora sí, aquí ya entramos en lo que es teoría. Esto ya se lo deberían de saber de memoria, ¿ya? Por ejemplo, hay algunas cositas de laboratorio que entran en teoría, así que la guía también se la van a leer un poquito. Cosas de la guía también entran, fundamentos, y las pruebas también le van a entrar. No a todos les va a entrar porque el ingeniero maneja 2 a 3 modelos de examen, pero he visto que sabe entrar siempre en numerar todas las pruebas con sus nombres. Ustedes ya saben que son 8 pruebas, ¿no ve?
Prueba número 1, el examen preliminar. Prueba número 2, determinación de constantes físicas. Prueba número 3, análisis de elementos. Prueba número 4, clasificación por solubilidad. Prueba número 5, clasificación por reactivos específicos. 6, lo que es análisis instrumental. 7, examen de la bibliografía. Y 8, preparación de derivados. Ya, eso se lo tienen que memorizar, ¿listo? Porque también les va a entrar en su examen de laboratorio, que a ver cuándo lo iremos a dar, porque ya están los exámenes, ¿listo? Pero ustedes ya estos de las pruebas ya se los deben de saber. Saben que en el examen preliminar observamos todo lo que nuestro ojo puede ver. El estado físico, si es líquido, si es sólido, si es líquido, si es viscoso, si es más, ¿cómo se le puede decir? Viscoso y qué más, chicos. A mí ya se me olvidó. Fluido. Denso. También puede Denso. ser denso. También puede ser denso. Sólido, si es cristales, si es polvo. El color. Ya saben que hay algunos compuestos que sí tienen un color característico que depende mucho de sus grupos funcionales. Quinona, grupos nitro. ¿Qué más? Los grupos cromóforos. Los olores, que en todo caso los olores se los anotan cuando uno percibe un olor conocido, un olor característico, un olor del día a día, ¿ya? Por ejemplo, ahí están los alcoholes, que saben que ustedes que todos los alcoholes tienen un olor bien fuerte, más que todo el alcohol terbutílico, el alcohol amílico, también los que son los compuestos que tienen anillos aromáticos, son bien aromáticos todos los que son bencenos, nitrobenceno, yodobenceno, también la anilina, todos esos tienen olores característicos, ¿ya? Dentro de lo que es la prueba número 1 está la prueba de ignición, donde nosotros acuérdense que observamos si la muestra presenta metales por medio de que nosotros poníamos una pizca de la muestra en lo que es el crisol y lo llevábamos por medio de agitación para ver si es que esta parte de fundirse, esta generaba lo que eran una ceniza, ¿ya? Si generaba ceniza era porque nuestra muestra presentaba metales. Y ahí nosotros por medio de papel tornasol verificamos si era ácido, si era básico, para ver si eran metales alcalinos, si eran metales pesados, ¿ya? Todo eso se tienen que acordar. También lo que es la llama, la prueba de la llama. Acuérdense que hacíamos la prueba de la llama con el asa de platino, donde eran 3 opciones. Nos podía salir 3 opciones. ¿Cuál era? La llama naranja que identificaba. Presencia de metales. No. Para la presencia de metales era si quedaba residuos en lo que es en el crisol, ¿no ves? Ahí veíamos los metales para ver si quedaban cenizas. En lo que es la prueba de la llama, nosotros podemos observar si es que nuestra muestra presenta o no presenta oxígeno en su estructura. Entonces, si la llama es naranja, significa que nuestra muestra no tiene oxígeno. ¿Listo? Yo les habré hecho un ejemplo con el mechero, que cuando nosotros agarramos y no le dejamos entrar el oxígeno, la llama se hacía muy naranja, o si es que algunos se habrá dado cuenta que pasa eso, se hacía muy naranja, no tenía nada de azul, ¿no ves? Y es porque nosotros no le estábamos dejando entrando el oxígeno que tenemos en el aire. En cambio, yo les pongo ese ejemplo para que me vayan entendiendo. Cuando nosotros lo hacemos con la muestra y presenta todavía una coloración naranja, la llama, significa que nuestra muestra no presenta oxígeno. Si presenta una coloración celeste, presenta en una mínima cantidad un grupo funcional oxigenado, ¿ya? Y si es una llama azul, es un grupo funcional muy oxigenado, ¿listo? Que puede ser ácidos, pueden ser anhídridos, pueden ser, bueno, más que todos esos que son los más oxigenados, ¿listo? Entonces acuérdense, una llama naranja es que mi grupo funcional, o bueno, perdón, mi compuesto
no tiene oxígeno. Llama celeste, que tiene en una mínima cantidad, y llama azul, que tiene mucho oxígeno, que su grupo funcional presenta con mucho oxígeno. Ya, en la prueba número 2, ustedes ya saben que tenemos que hacer la determinación de constante física. ¿Listo? En las sustancias sólidas solamente podemos hacer lo que es punto de fusión, ¿ya? Que es el intervalo de temperatura en el cual la fase sólida cambia a líquido. ¿Listo? Solamente la sustancia sólida. Si por ejemplo, ustedes ponen prueba número 2, punto de fusión, ahí ya está mal, ¿no? Porque no todos los compuestos se la puede hacer punto de fusión, porque nosotros también podemos tener en un compuesto desconocido lo que es un líquido, y a los líquidos solamente le podemos hacer punto de ebullición, ¿listo? Que donde es la temperatura a la que un líquido cambia de una fase líquida a gaseosa, ¿ya? O también la temperatura a la cual su presión de vapor es igual a la presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio. Por ejemplo, si yo les decía a ustedes el por qué de anotar en lo que es el intervalo. Porque si en el punto de fusión el intervalo es mayor de 2 grados, por ejemplo, empezó a fundir a 70 y terminó de fundir a 85, significa que nuestra muestra presenta impureza, o en nuestra muestra no es lo que creemos que es, hay impureza. Por eso es que el intervalo no debe de ser mayor de 2 grados, porque la muestra es impura. Estamos fundiendo nuestra muestra, otra sustancia líquida. Si el punto de ebullición es mayor de 5 grados centígrados, no es homogéneo. Entonces, volvemos a destilar la muestra con una temperatura que creemos que es nuestra muestra, para solamente destilar la muestra que nosotros queremos. Después tenemos lo que es la prueba número 3 de análisis de elementos, ¿ya? Aquí nosotros observamos qué elementos, aparte de lo que son carbono, hidrógeno, los grupos funcionales, que por medio que también podemos ver de la llama que ya les dije, podemos ver si son, qué metal es, o también podemos ver si tiene presencia de halógeno. Ustedes ya saben con qué método hacíamos para ver la presencia de halógenos, que más que todo cloro, bromo y yodo, con lo que es la prueba de Weierstein, ¿ya? La prueba de Weierstein, aquí lo voy a anotar, para ver si es que en nuestra muestra presenta cloro, bromo o yodo. O anótenlo porque ya se está poniendo lenta mi laptop. Ya. Después seguimos con la prueba número 4, que es la prueba de solubilidad. ¿Ya? Los solventes que nosotros manejamos en el laboratorio, que también están en la guía, es el agua, el ácido clorhídrico diluido o al 5%, el hidróxido de sodio diluido también al 5%, el bicarbonato de sodio también al 5% o puro, el ácido sulfúrico concentrado, el ácido fosfórico o ortofosfórico y el éter etílico o éter dietílico, ¿ya? Este es ácido fosfórico. Y este es bicarbonato. ¿Ya? Por ejemplo, el agua, el ácido clorhídrico, el hidróxido de sodio, el bicarbonato, el ácido sulfúrico y el ácido ortofosfórico son polares. El éter etílico es apolar, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las reglas de la solubilidad? Mientras más parecida es la estructura de una sustancia a la estructura de un disolvente, mayor es su solubilidad en él. O como dice la ingeniera que harto lo repite, semejante disuelve a semejante,
¿Ya? Estas son preguntas que ella sabe hacer tanto en laboratorio como en teoría. ¿Cuáles son las reglas de la solubilidad? Ustedes pueden escribirlo así como lo tengo yo o ponerlo directamente semejante, disuelve a semejante, o también lo que son los compuestos de peso molecular elevado tienen una solubilidad decreciente en disolvente. Ya saben que el compuesto, mientras más pesado es, menos soluble va a ser. O si no, también otra regla es que el ácido disuelve base y base disuelve ácido, que eso la ingeniera lo ha repetido hartas veces y seguramente ustedes ya están podridos de eso, pero se lo tienen que aprender, porque mi examen de mí me entró y yo estaba perdida porque a mí nadie me dijo nada. Y aunque quieran o no, se van a tener que estudiar esto. Lo que es la marcha de solubilidad. Siguiendo lo que es la marcha de solubilidad, si fue soluble en agua y ácido clorhídrico, qué grupos funcionales puede tener nuestra muestra, si es insoluble si es soluble en agua y también soluble en éter, qué muestra puede ser, eso sabe entrar, ¿ya? Así que eso van a estudiar. Ustedes ya saben que si es soluble en agua, pueden ser todos los grupos funcionales, pero tienen menos de 5 carbonos. De 5 a menos de 5 carbonos son estructuras pequeñas. En cambio, si son insolubles en agua, tienen de 9 a 10 más carbonos, ¿ya? Son estructuras más grandes. Entonces, ustedes van a tener en cuenta o van a ver en su guía de que si son solubles en agua, les sale ahí que pueden ser ácidos, que pueden ser alcoholes, que pueden ser cetonas, aldehídos, pero la única regla es que tienen 5 o menos carbono, ¿ya? Entonces son estructuras pequeñas. ¿Ya? Por ejemplo, aquí lo que les dije. Y si son insolubles en agua y solubles en hidróxido de sodio y bicarbonato de sodio, son ácidos carboxílicos, que esto es lo que hicimos en el laboratorio. Por eso la ingeniera lo pone, inclusive lo pone en el examen, porque ella da por entendido de que ustedes no se van a volver a olvidar de su compuesto desconocido. Que su compuesto desconocido, acuérdense que fue insoluble en agua, pero fue soluble en hidróxido de sodio y bicarbonato de sodio, que son ácidos. Y los ácidos carboxílicos, su acidez es alta. Ay, lo quiero resaltar. Lo van a resaltar ustedes ya, chicos, ya está muriendo mi laptop. Oh, se apaga. Ya. Ya. La prueba número 5, ya saben, clasificación con reactivos específicos. Ahí en la guía ustedes tienen, yo no lo puse completo porque ya serían más diapositivas y es lo que ustedes tienen en su guía. Ustedes simplemente tienen que aprenderse o memorizarse con qué grupos funcionales reaccionan con esos reactivos específicos. Por ejemplo, los ácidos carboxílicos, lo que hicimos en el laboratorio, hacemos lo que es equivalente en neutralización, ¿no ve? Para poder hallar la concentración de ácido en nuestra muestra, neutralizando con lo que es el hidróxido de sodio, que es una base, ¿ya? A ver, aquí tengo la guía. Por ejemplo, de los aldehídos, solución de Benedict con el reactivo de Tollens, reactivo de Fuchsina, también con lo que son insaturaciones, solución fenoles reaccionan con lo que es el agua de bromo.
obteniendo lo que son precipitados blancos, ¿ya? Que eso también lo ven en orgánica 2, utilizamos fenol al 5%, un ml de agua de bromo, añadimos fenol y se observa lo que es un precipitado blanco. Entonces, si se observa el precipitado blanco, es que tenemos fenol, puede ser también al 5, al 1%, al 10%, pero yo quiero que entiendan de que la prueba número 5 simplemente se hacen con reactivos que creemos que sí van a reaccionar con esa muestra, con el grupo funcional que nosotros pensamos, ¿ya? La prueba número 5 se hace en base a la prueba número 4, porque con la prueba número 4 nosotros por medio de la marcha de solubilidad encontramos o deducimos qué grupos funcionales presenta nuestra muestra. Pueden ser un grupo funcional o pueden ser varios grupos funcionales, que puede ser polifuncional o monofuncional, pero todo eso nosotros lo hacemos en base a la prueba número 4 para escoger los reactivos que vamos a utilizar para la prueba número 5. La prueba número 6, que es datos de espectros o análisis instrumental, que ya es con donde hacemos pruebas con los instrumentos, con el espectrofotómetro, con el espectrofotómetro de masa, con cromatografía, con HPLC, pero eso no pregunta el ingeniero. Después lo que es el examen de la bibliografía, eso sí pregunta la ingeniera, así que eso lo van a memorizar, ¿ya? Con los resultados de la prueba número 4, no se olviden, la prueba número 4 es muy importante, vamos a ir a la tabla de derivados y buscar el grupo del compuesto encontrado. ¿Ya? Tenemos que ir a la tabla de derivados y en esa tabla de derivados nos van a indicar qué derivados nosotros podemos realizar de ese compuesto. Obviamente nosotros siempre tenemos que escoger el derivado más fácil de obtener y primero agarramos o lo que es, preparamos una lista de compuestos que fundan o hiervan dentro de un margen de 5 grados centígrados. ¿Ya? Según el Skinner es así. En laboratorio lo hacemos 5 compuestos arriba y 5 compuestos abajo, ¿ya? Del punto de fusión que nuestra muestra tenía. ¿Listo? Pero siempre tenemos que ir descartando los compuestos dependiendo a nuestra muestra. Por ejemplo, que tengan la misma composición elemental. Si nuestra muestra nos salía que era un ácido carboxílico y me salía, la prueba número 5 me confirmó de que sí es un ácido, pero en el punto de fusión en la tabla estoy descartando y me sale una muestra que tiene amina o amida o peor incluso un halógeno y en mi prueba número 3 no presento halógenos, entonces ahí yo voy a ir descartando y haciendo una lista más pequeña para mi compuesto que es el ideal, ¿ya? O sea, que es el que yo creo que es. Por eso es que tiene que tener estos 3 aspectos, que tengan la misma composición elemental, su solubilidad, porque hay, por ejemplo, en la prueba número 4, si me sale que era un ácido, pero me sale que pero la muestra que yo creo que es en la tabla sale que es soluble en agua, entonces no está siguiendo lo que es la determinación de mis muestras anteriores, lo tengo que ir descartando, ¿ya? Por eso es que tiene que tener la misma composición del metal, solubilidad y el comportamiento frente a los reactivos de clasificación, ¿ya? Si la muestra coincide con todos esos aspectos, encontré una muestra que sí coincide, entonces ahí verifico los derivados que yo puedo preparar y preparo el derivado. Ya ahí seguimos con lo que es la prueba número 8. En la prueba número 8 no siempre va a salir exactamente ese compuesto. A nosotros nos sale porque ya escogemos la prueba para ustedes porque sabemos cuál es el compuesto, pero la prueba número 8 sirve para la confirmación. A veces la prueba número 8 se hacen 1, 5, 10, 15, muchas veces, porque todavía estamos nosotros deduciendo. Y como yo les dije, la prueba de derivados se tiene que encontrar o se tiene que hacer un derivado que sea fácil de hacer. Si es sólido, tiene que ser que tenemos que preparar un derivado que tiene que fundir entre 50 a 250 grados centígrados. Porque si es un compuesto que su punto de fusión es muy alto, va a ser más complicado y tendríamos que buscar los equipos, el ambiente, ¿listo? Entonces, como ya les dije en el laboratorio, la prueba número 8 nos confirma la identidad. Si el punto de fusión
del derivado del derivado que nosotros hicimos en el laboratorio coincida con el derivado del compuesto desconocido, entonces ya está confirmada la identidad de la muestra. Si esta no coincide, entonces todavía tenemos que seguir haciendo lo que es más derivados o tenemos que volver a hacer la sistemática completa. Pero le van a sacar foto, lo van a hacer. Preparamos una lista de compuestos que fundan o hiervan 5 grados centígrados hacia arriba o hacia abajo. Tenemos que descartar los compuestos y con el derivado vamos a confirmar. ¿Me siguen escuchando? ¿Siguen ahí? Sí, Sí. Ya. ¿Se va entendiendo o no se va entendiendo? Sí, el tiempo. avanza muy rápido el 8. Ya ahora tengo ya que ya, ahora sí. Ya. Entonces, características físicas. De nuevo, lo que es el punto de ebullición. Vamos a ver todo lo que es punto de ebullición, solubilidad, punto de fusión, ¿listo? De lo que son de las amidas, aminas, ácidos carboxílicos, fenoles. ¿Qué más vemos? A ver, ¿qué más hace verles la ingeniera? Éteres, ¿ya? El punto de ebullición, ya saben, es la temperatura a la que un líquido cambia de fase líquida a gaseosa, ¿ya? Se utiliza más que todo para identificar la muestra, su pureza, y para relacionar lo que es la forma estructural de su compuesto. ¿Ya? Hay que venir nomás, pues, pero yo digo, ¿no? En la alcaldía ningún funcionario trabaja conmigo. Los compuestos no polares tienen un punto de ebullición inferior a los compuestos polares. Por ejemplo, el propanol, que es un compuesto polar, porque lo que es un grupo oxidrilo, 1H, forma lo que es más fácilmente puentes de hidrógeno, que es su energía necesaria es más elevada para romper esos enlaces que tiene. Por eso es que su punto de ebullición es alta. Entonces, todos los compuestos polares, sí, su punto de ebullición van a ser más altos. También así como su cantidad de carbonos que tiene aumenta. Si van a aumentar lo que es la cadena de carbonos en una cadena lineal, entonces el punto de ebullición también va a aumentar, ¿ya? Como por ejemplo aquí en el metano tiene su punto de ebullición de 36 grados. En cambio, el N-decano, que son 10 carbonos, tiene un punto de ebullición de 173. Pero esto es de una serie de carbonos, nada más. No tiene aquí lo que es oxidrilo. También el grupo oxidrilo aumenta lo que es el punto de ebullición. Soy la de negra. Que apaguen su audio. ¿Ya? Aquí si se sustituye un hidrógeno por otro átomo o grupo, el punto de ebullición aumenta. ¿Ya? Porque acuérdense, las fuerzas moleculares. ¿Listo? Si se pusieron... de la clase. Apaguen su micro, por favor.
¿Ya? Entonces, acuérdense que todos los compuestos presentan sus fuerzas intermoleculares. Si nosotros, por ejemplo, de un propano le aumentamos un alcohol o un grupo oxidrilo, el punto de ebullición va a aumentar porque fue sustituido lo que es el hidrógeno por un grupo funcional. El punto de ebullición de solamente el propano, que es un alcano, no tiene ningún grupo funcional, presenta un punto de ebullición de 45 grados centígrados. En cambio, si nos sustituimos el hidrógeno de ese propano en cualquiera de los carbonos, el punto de ebullición va a subir, ¿ya? Pero también tenemos que tener en cuenta en lo que es, en qué carbono ponemos lo que es el oxidrilo. A veces en el carbono primario aumenta más y en el carbono secundario no. ¿Listo? O si es que presenta muchas ramificaciones, si es arborescente la cadena, también puede disminuir lo que es el punto de ebullición. ¿Listo? Por ejemplo, aquí yo les puse, los ácidos carboxílicos presentan mayor punto de ebullición que los alcoholes y los alcoholes presentan mayor punto de ebullición de los aldehídos. Si yo, por ejemplo, les pongo aquí, no sé, un ácido metanoico y aquí les pongo un propanol y les hago escoger cuál tiene mayor punto de ebullición, entonces ustedes me tienen que escoger el ácido carboxílico porque ese presenta mayor punto de ebullición. O si les pongo un ácido carboxílico y un aldehído, ustedes tienen que escoger el ácido carboxílico por el aldehído. El aldehído tiene menor punto de ebullición a comparación del ácido carboxílico y los alcoholes. Y aquí, por ejemplo, los alcoholes lineales, su punto de ebullición es más alto que los alcoholes que presentan ramificaciones o que tienen lo que es arborescencia, ¿ya? O sea, que están ahí como achicados, como apretados. Los alcoholes lineales van a presentar un punto de ebullición más alto. Por ejemplo, este es un alcohol lineal o también un alcohol primario porque está en las esquinas. En cambio, este presenta lo que es una ramificación. Tiene 2 metil, digamos, este es 2,2 propanol, ¿ya? Y presenta, no es mucha la diferencia, pero hay que tener en cuenta que si presenta ramificaciones, va a disminuir lo que es su punto de ebullición, ¿listo? Si la ingeniera les pone un alcohol lineal y en cambio les pone al lado un alcohol que tiene ramificaciones, ustedes tienen que escoger el punto de ebullición, ustedes se van a ir por el alcohol lineal, ¿ya? Aquí dice, el isómero de cadena lineal tiene el punto de ebullición más alto. Ah, sí, disculpe, los carboxílicos con 5 átomos de carbono tienen mayor punto de fusión y con más 5 de átomos de carbono. ¿Ácido carboxílico? Sí, ¿De esto me habla? ¿De los ácidos carboxílicos, alcoholes y aldehídos? sí. Los ácidos carboxílicos tienen mayor punto de ebullición que los alcoholes. Y los alcoholes tienen mayor punto de ebullición que los aldehídos. Por ejemplo, si yo le pongo aquí un propanal y al lado un acetaldehído, ustedes tienen que escoger el acetaldehído. Si en cambio, si el enunciado le dice encierre el compuesto que presenta un mayor punto de ebullición, ustedes van a escoger el acetaldehído porque es un ácido carboxílico, en cambio el otro es un aldehído, ¿ya? Esto ya está. Ya. Ahora, la densidad. Por ejemplo, aquí dice que la densidad de los alcoholes se hace mayor a 1 si se va a introducir un átomo de cloro, un segundo oxidrilo o un núcleo aromático, que puede ser, si no, un benceno o un
¿Ya? También los compuestos que son polifuncionales, o sea, que presentan más de un grupo funcional. Esto más, especialmente los grupos que aportan en la asociación. O sea, la asociación es que pueden aportar en que haya enlaces de puentes hidrógenos, que puede ser como es el ácido carboxílico, también lo que es las sales, ya tendrán una densidad específica mayor a 1. Índice de refracción, que el índice de refracción nada más se utiliza para lo que son las sustancias líquidas. También se le puede poner en la prueba número 2 de constantes físicas porque las sustancias líquidas presentan su índice de refracción teórica, pero según el Skinner dice que hay que utilizarla una vez que ya tengamos aclarada su identidad y su estructura. Y aquí la solubilidad. Solubles, si 3 gramos se disuelven 100 ml de disolvente, ¿ya? Todos los que son solubles en agua y en éter son alcoholes, cetonas, aldehídos, éster, amidas, pero que contengan 5 o menos carbonos o que sean compuestos monofuncionales. Cuando me digo con compuestos monofuncionales, es que ese aldehído solamente tenga un grupo funcional, o sea, solamente tenga el grupo funcional aldehído. No puede tener 2 grupos funcionales. A eso se refiere lo que es un compuesto monofuncional. Si es un compuesto polifuncional, es que puede tener un grupo aldehído, un grupo cetona, un grupo oxidrilo en lo que es su estructura, que son los que son solubles en agua e insolubles, perdón, aquí es insoluble. Insolubles en agua e insolubles en éter. ¿Ya? También el uso del bicarbonato de sodio ayuda a distinguir entre ácidos más fuertes y fenoles que son débiles. ¿Listo? Los fenoles se consideran ácidos débiles, ¿ya? Porque sí queman. Una vez yo me quemé con fenol y quema. ¿Listo? Se lo considera como un ácido débil. Los fenoles son los que presentan el grupo, el anillo aromático y un grupo oxidrilo en los carbonos. También con la solubilidad nosotros podemos obtener las informaciones de la presencia de un grupo funcional, la naturaleza y la información sobre el peso molecular. ¿Listo? Porque si es mayor el peso molecular, es más pesado, es menos soluble en lo que son los disolventes. ¿Ya? Si la muestra es soluble en éter, indica que tiene presencia de compuestos de baja polaridad y compuestos monofuncionales. Si la muestra es insoluble en éter, presencia de compuestos de elevada polaridad, compuestos polifuncionales o las sales inorgánicas. ¿El éter era apolar o polar? Chicos. El éter. Apolar. 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 Entonces, los compuestos que tienen una polaridad elevada van a ser insolubles en éter, ¿ya? Porque su polaridad es alta. En cambio, el éter es apolar. Entonces, por eso es que son insolubles. Así como las reglas de la solubilidad. La ingeniera, no sé si alguna vez les dijo, si eso que les vuelvo a repetir, semejante, disuelve a semejante, ¿ya? Por eso es que ella les va a indicar también qué disolventes son polares o apolares. Entonces, si tu disolvente polar fue soluble en esta muestra, entonces significa que es polar, ¿no ves? Si fue insoluble, significa que entonces es apolar, ¿ya? Así también como esto que no se van a olvidar, el isómero cis es más soluble que el isómero trans, ¿ya? El isómero cis, que son cuando los grupos funcionales están de un lado, son más solubles, y los trans es que están como al frente, ¿no ves? Como cruzados. Son menos solubles. Entonces, estas son las conclusiones, digamos, sobre las fuerzas intermoleculares.
Si aumenta el peso molecular, produce un aumento de fuerzas intermoleculares. ¿Ya? ¿Cómo sucede un aumento de peso molecular? Añadiendo grupos funcionales o radicales en vez de hidrógeno o en vez de haciendo dobles enlaces. Entonces, si yo aumento lo que es, en vez de un hidrógeno, otro grupo funcional o hago lo que es uniones por puentes de hidrógeno, va a aumentar lo que es el peso molecular y también el punto de fusión porque se va a necesitar hacer más energía para romper esos enlaces. Por eso es que el punto de fusión aumenta. ¿Listo? También así los polímeros que son compuestos grandes y de elevado peso molecular es baja su solubilidad en agua y en éter. Y los halógenos que en su mayoría son pesados, por ejemplo el yodo que pesa creo 127 gramos mol, si me equivoco ya me van a corregir. Estos aumentan el peso, aumentan también las fuerzas y su solubilidad disminuye. Como por ejemplo aquí, el benceno, que es solamente un anillo, su peso molecular es 78 gramos mol, pero si yo le aumento un yodo, que es un halógeno, aumenta 204 gramos mol. Entonces, su peso molecular casi se triplicó, ¿no ve? Entonces, por eso es que se hace más pesado y se necesita más fuerza para romper todas esas conexiones, todo de carbono-carbono, hidrógeno-hidrógeno o carbono-yodo. Los halógenos son pesados. A ver, ¿cuánto pesa el bromo? Porque el cloro creo que pesa 36. ¿80? ¿Ya? Entonces aumenta lo que es el peso molecular y aumenta, o sea, la energía, se necesita más energía y entonces por eso aumenta lo que es el punto de fusión. ¿Ya? Ahora estamos en lo que es solubilidad. En general, el compuesto más arborescente de los isómeros posee mayor solubilidad. ¿Listo? También lo que es la posición del grupo funcional aumenta o puede disminuir la solubilidad. ¿Listo? Por ejemplo, aquí dice, el desplazamiento del grupo funcional hacia el centro de la molécula aumenta la solubilidad, ¿ya? El 3-pentanol es más soluble que el 2-pentanol, porque el 3-pentanol está más en el centro, en cambio el 2-pentanol está más en los bordes. Entonces, según la solubilidad, en lo que es, si está más hacia el centro, aumenta la solubilidad, ¿ya? Pero también lo que son los compuestos más arborescentes posee mayor solubilidad. Acuérdense que cuando digo arborescentes son compuestos que están más achicados, más o menos, que están bien así hacinados, como este compuesto, a ver dónde hay uno acá. Como este, ¿ya? Si es así arborescente, entonces su solubilidad va a aumentar. ¿Ya? La acidez y la basicidad. Los ácidos, que ustedes saben que son ácidos carboxílicos, siempre van a ser fácilmente solubles en hidróxido de sodio. ¿Listo? Y como yo les dije, los fenoles que son menos ácidos, son ácidos débiles, son insolubles en lo que es bicarbonato de sodio, pero solubles en hidróxido de sodio diluido. O al 5%. ¿Listo? También la introducción de grupos halógenos en el fenol van a aumentar la acidez. ¿Listo? Como por ejemplo, el fenol, que es un... A ver, ¿dónde está el anillo? Aquí está. El fenol es un benceno, solamente que en vez de un hidrógeno está un grupo oxidrilo. Eso es el fenol, ¿ya?
Si se lo aumenta, pero halógenos a lo que es el anillo, va a aumentar lo que es su acidez, y ustedes que saben que mientras más ácido es, más va a poderse disolverse en un disolvente básico, ¿no ve? Como por ejemplo aquí, el 2,4,6 tribromofenol, que es un ácido fuerte, se disuelve fácilmente en bicarbonato de sodio, ¿ya? Entonces, las adiciones tanto como de halógenos o de grupo nitro, que estos son los grupos nitro, NO2, aumentan la acidez y por ende son más solubles en el bicarbonato de sodio, ¿ya? Por ejemplo, si yo les pongo, creo que aquí puse una imagen, ya, este es el fenol, que es un benceno, solamente que tiene un grupo oxidrilo en uno de sus carbonos. ¿Listo? Pero si nosotros añadimos grupos nitro o grupos halógenos, que también se puede añadir, por ejemplo, aquí tenemos el 2,4,6 tri, porque son 3 bromos, y está en la posición 1, 1 aquí en el oxidrilo, 2, 3, 4, 5, 6, por eso es 2,4,6 tribromofenol. Van a aumentar la acidez del fenol, así también como estos grupos nitro. Entonces van a hacerlo soluble en lo que es el bicarbonato de sodio. Si ustedes ven estos compuestos y les preguntan en qué disolvente pueden ser solubles, ustedes van a decir, este es un fenol que se ha aumentado lo que son los grupos halógenos o los grupos nitro, entonces es más ácido, ¿ya? Y por ende son más solubles en lo que es el bicarbonato de sodio. Pero el fenol solito es un ácido débil. Casi se le puede decir que es, o se le dice que es insoluble en bicarbonato de sodio. ¿Ya? Ahora las aminas. Las aminas alifáticas, acuérdense que las aminas son los que presentan este grupo. Que acuérdense que les dije, pueden haber aminas primarias, que son así, las aminas secundarias, o las aminas terciarias, que ya solamente es el nitrógeno solito, y aquí ya estaría con otro radical más, que puede ser radicales o arilos. ¿Listo? Por ejemplo, la introducción de un grupo fenilo, que es este anillo, disminuye su basicidad, ¿ya? Entonces, si se añade otro sustituyente que es un grupo fenilo, su basicidad va a entonces disminuir muchísimo más. ¿Listo? Esto, por ejemplo, es una amina secundaria. Este de acá. Porque está sustituido con dos anillos o dos fenil. ¿Listo? Y aquí volvemos a ver la solubilidad. El agua no va a disolver lo que son hidrocarburos. Los hidrocarburos, ustedes saben que parecen como tipo aceitito, por eso es que nunca van a ser solubles en el agua. Los hidrocarburos alifáticos, ¿cuáles son? Los metanos, los etanos, los propanos, y los hidrocarburos insaturados son los alquenos y los alquinos, ¿no ves? O los hidrocarburos saturados son los que son los alcanos. Y los insaturados son los alquenos y los alquinos. También tenemos lo que son los halogenuros de alquilo. ¿Ya? La solubilidad en ácido clorhídrico diluido o al 5%. Ya. Los compuestos que son solubles en ácido clorhídrico diluido tienen un átomo de nitrógeno básico en la molécula. Por ejemplo, las aminas alifáticas, que son las que presentan un grupo fenilo, esta, que la voy a volver a poner. Ya, estas son las aminas alifáticas, ¿ya? Las aminas primarias y las secundarias y las terciarias son solubles en lo que es el ácido clorhídrico, ¿ya? Debido a que estas forman sales. Aquí está de nuevo la amina secundaria y esta es la amina terciaria. Como ven, la amina terciaria ya no tiene ningún hidrógeno. Solamente está ahí lo que es el nitrógeno.
Y estas son solubles en ácido clorhídrico diluido al 5%. Las aminas alifáticas, las aminas primarias, secundarias o terciarias. Cualquiera de esas son solubles en ácido clorhídrico diluido. Ya, por ejemplo, aquí tenemos amidas. ¿Ya? Las amidas no son lo mismo que las aminas, ¿ya? Porque al lado de lo que es el grupo del nitrógeno, tenemos un carbono que está unido a un doble enlace de oxígeno. ¿Listo? Si ustedes ven a ver, aquí más sencillo, lo que es NH2. Y hay un carbono al lado que tiene un doble enlace con el oxígeno, esta ya es una amida, ¿ya? No es una amina, es diferente. Esta es amida con D, ¿listo? Y esta, por ejemplo, la amida sencilla, que está con sus dos hidrógenos, es insoluble en ácido clorhídrico. En cambio, las aminas sí eran solubles, tanto las primarias o las sencillas, las secundarias y las terciarias, ¿no ves? Aquí dice. Ay, está lento. ¿Ya? Las aminas alifáticas, primarias, secundarias y terciarias sí son solubles, pero las amidas no. No se van a confundir amida con amina. ¿Listo? Estas son insolubles en ácido clorhídrico, las amidas sencillas o las amidas primarias, ¿ya? Lo que es también la amida disustituida sigue siendo lo que es insoluble, es ahora soluble en ácido clorhídrico al 5, pero insoluble en agua, ¿ya? Y la amida monosustituida sigue siendo insoluble al 5% en lo que es el ácido clorhídrico. Entonces, las amidas sencillas y las amidas monosustituidas, que aquí está un radical, pero aquí le queda su hidrógeno, son insolubles en ácido clorhídrico al 5%. Pero la amida que es disustituida, o sea que aquí puede haber una cadena de carbono en los dos, en vez de los dos hidrógenos, o sea que ha sido sustituido el hidrógeno, estas sí son solubles en ácido clorhídrico, pero son insolubles en agua. Ya, y aquí de ácido carboxílico, que tienen más de 4 o 5 átomos de carbono, que son insolubles en agua, porque saben que los que son solubles en agua tienen menos de 5 átomos de carbono. Y los ácidos carboxílicos con 8 o 9 átomos de carbono se disuelven fácilmente en álcalis diluidos de hidróxido de sodio al 5%. Los fenoles, ácidos muy débiles, pero se disuelven en álcalis diluidos, menos los fenoles con peso molecular elevado. Estos son insolubles en álcalis diluidos, ¿ya? Aldehídas y cetona, imidas, nitroderivados, las oximas. Las oximas son las que tienen un grupo oxidrilo OH unido a un átomo de nitrógeno, ¿ya? Estas se disuelven en hidróxido de sodio, pero no en bicarbonato de sodio. También la solubilidad de los compuestos anfóteros. Los compuestos anfóteros son los que tienen tanto un grupo ácido como un grupo básico, y estas sí son solubles en agua. Ya. Los insolubles en agua, ya saben, los hidrocarburos, también los que son los sustituyentes alifáticos, metilo, etilo, propilo. Un grupo arilo en el átomo de nitrógeno disminuye también la basicidad.
Por ejemplo, aquí está el 4-aminoácido benzoico, que es soluble en solución acuosa de bicarbonato de sodio. Ya, solubilidad en ácido sulfúrico concentrado y frío se utiliza solamente para compuestos neutros o inertes que son insolubles en agua y contienen lo que es carbono, hidrógeno y oxígeno. Si son solubles, pueden ser compuestos insaturados, que pueden ser alquenos, alquinos, polialquilbencenos o compuestos con un grupo funcional oxigenados. Si son insolubles, pueden ser las parafinas, cicloparafinas, derivados halogenados, hidrocarburos aromáticos sencillos, algunos éteres de alto peso molecular y muchos alcoholes secundarios o terciarios. Ya, y esto es un simulacro, chicos, de un examen que les puede tocar o un examen parecido, más o menos así son. Por ejemplo, la ingeniera pone enunciados en donde ustedes tienen que poner un inciso. Ella les pone palabras y ustedes lo tienen que poner la palabra que es correcta. Como por ejemplo, aquí yo les voy a dictar y ustedes me van a responder. ¿Listo? Dice, en el examen preliminar se realiza la prueba de ignición, donde se observa el comportamiento de la muestra ante la llama y en la muestra esta desprendió un humo negro que se denomina. Acuérdense de que cuando nosotros poníamos la muestra y su muestra, por ejemplo, de la muestra número 1, lo poníamos en la llama y desprendía un humo, ¿no ves? Un humo negro, tiznado. ¿Listo? ¿Cómo se le llama a esa llama? Por ejemplo, se le dice hollín o también se le puede decir lo que es una llama fuliginosa. Esta llama fuliginosa indica presencia de ¿Metal? No, la presencia de metal es cuando dejaba lo que era cenizas, no veo un residuo. ¿Compuestos orgánicos, Auxi? Oxígeno, sí. Halógenos. Halógenos era para la prueba de elementos, ¿no ves? Si es que presentaba una llama azul, verde o lila, indicaba la presencia de cloro, bromo, yodo, ¿no ves? Pero una llama fuliginosa, esta indica una presencia de grupos aromáticos, ¿ya? Por ejemplo, esto es algo que yo les dije a ustedes, aquí lo puse en las diapositivas. Los fenoles que presenten una constante de acidez Ka de 10 elevado a la menos 10 son solubles en hidróxido de sodio. En hidróxido de sodio. Como yo les dije, el fenol es un ácido débil, ¿ya? Pero como el hidróxido de sodio es una base fuerte, no le cuesta disolverlo. ¿Ya? Si fuera bicarbonato de sodio, sí le costaría, que es insoluble. Entonces, lo que es los fenoles, sí son solubles en hidróxido de sodio. ¿Listo? En la prueba de ignición se lleva una pizca de la muestra a la llama para verificar si contiene o no contiene grupos funcionales con oxígeno. Si la llama se pone azul, es un indicio de un Grupo funcional. Oxígeno. Exceso de oxígeno o alto oxígeno. Mucho oxígeno. Sí, Mucho oxígeno. sí, tiene mucho oxígeno, pero ustedes van a poner que es un grupo funcional muy oxigenado.
¿Se acuerdan que eso yo les puse en la pizarra, no ve? Que naranja es que no tiene oxígeno, celeste es que un grupo funcional oxigenado en menor cantidad, y cuando es azul es un grupo funcional muy oxigenado o en mayor cantidad. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, el 2,4,6 tribromofenol es soluble en... Acuérdense que el fenol es insoluble en bicarbonato de sodio porque es un ácido débil. ¿Qué hacen los que son los halógenos con el fenol? Aumentan su acidez. Entonces, al aumentar su acidez, van a ser solubles en... Que también está en Bicarbonato de sodio. Sí, y está en un cuadrito en su guía todavía ahí puesto. Los que ya se pusieron a estudiar lo verán. ¿Ya? En la marcha de solubilidad mi muestra es soluble en agua. Indica que presenta compuestos con 5 carbonos o menos. Auxiliar, ¿puede volver a la anterior diapositiva, por favor? Gracias, auxiliar. Ya. Aquí, por ejemplo, de los siguientes compuestos, escribir y seleccionar el compuesto que presenta un mayor punto de ebullición. Mayor punto de ebullición. Tenemos en un lado el 3-metil-2-propanol, o sea que es un alcohol que presenta ramificaciones. Y en otro lado tenemos un alcohol lineal, N-butanol. ¿Ya? Los dos presentan la misma cantidad de carbono, porque el N-butanol es una cadena lineal, pero aquí el 2-propanol presenta 3 carbonos de la cadena lineal y el otro carbono que es el metil, que es el radical. Entonces presenta la misma cantidad de carbono, pero la diferencia es que el 3-metil-2-propanol está ramificado, ¿ya? En cambio, este N-butanol es lineal. Acuérdense que N significa que es lineal. Y también si es que no tiene ningún por delante ¿cómo se le dice a esto? De la cadena principal, significa que solamente es lineal, no tiene nada radicales, ni es arborescente, ni nada. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes ya lo tienen que describir, la fórmula, que ustedes ya ahorita los que me ayudaron ya se lo debieron de imaginar en su cabeza cómo es el 3-metil-2-propanol o el N-butanol. O sea, son compuestos fáciles para escribirlo. Pero aquí, por favor, me van a decir cuál es el que presenta mayor punto de ebullición. Acuérdense que yo les repetí harto esto, ¿no ve? ¿El N-butanol? Sí, porque es lineal. Ajá, en lo que es punto de ebullición, los que son lineales presentan mayor punto de ebullición. Entonces, el N-butanol, ay, Dios mío, te presentaría lo que es un mayor punto de ebullición al ser una cadena lineal. ¿Y el un decano no es 11 cadenas? Sí, pero lo estamos haciendo de estos dos, entre estos dos. Ahorita vamos a ir aquí. Ay, o sea, por par, yo pensé que era marcado. Ya. ¿Ya? Le vamos a hacer así. Ya. Ahora, por ejemplo, aquí en el N1 decano y N hexano, ¿cuál es el que presenta mayor punto de ebullición? Los dos son lineales. El undecano. El undecano, porque presenta más carbono y por ende presenta más fuerzas intermoleculares y por ende se va a necesitar
mayor fuerza para romper, entonces por eso su punto de ebullición va a ser más alto, ¿ya? Porque es más grande y es más difícil de romperlo y se va a tener que hacer más fuerza. Aquí, por ejemplo, ácido butanoico y propanol, ¿cuál sería el que presentaría mayor punto de ebullición? Ácido butanoico. Ácido butanoico, porque acuérdense que teníamos que el ácido presenta más punto de ebullición que el alcohol y que el alcohol que el aldehído. Ay. Sí, pero ahí es donde es 5 carbonos nomás, ¿no ves? Más de 5 ya no creo, ¿no? No, eso es otro. Ahorita estamos en punto de ebullición. Usted me está hablando de solubilidad, si no me equivoco. ¿Ya? Ahora aquí. De cada compuesto, selecciona el compuesto más soluble en agua. ¿Ya? Ácido propanodioico y ácido butanodioico. ¿Cuál sería más soluble en agua? Acuérdense la solubilidad en agua. El propanodioico, perdón. Sí, sería ese. ¿Por qué razón? Porque presenta menos cantidad de carbonos. Acuérdense que los que son solubles en agua son menos de 4 carbonos. Entonces, sería el ácido propanodioico, porque tiene 3 carbonos, porque propano es de 3 carbonos, sería más soluble en agua. El butanodioico seguramente que sería ligeramente soluble, porque solamente es un carbono más, pero aquí nos está diciendo el más soluble en agua. ¿Listo? Ahora, en el otro, cisbutanodioico o transbutanodioico. ¿Cuál sería más soluble? Acuérdense de que yo les dije que dependiendo del cis o trans, uno era más soluble que el otro. El cis. Sí. El Sí. El cis. Entonces, si les ponen a ustedes cualquier, por ejemplo, es la misma estructura, solamente que está cambiado lo que es en la posición espacial, ¿ya? Es la misma estructura, solamente que en la posición cis es más soluble. No importa cualquiera que sea el compuesto, la posición cis siempre va a ser más soluble. ¿Ya? Ahora aquí, acetato de sodio o 3-etilpropano, que el 3-etilpropano ¿qué es? Un hidrocarburo alifático. Y el acetato de sodio presenta grupos funcionales, oxígeno, y tiene que ser más soluble en agua. ¿Cuál es el que es más soluble en agua o soluble en agua? El acetato. El acetato, porque si ustedes le ponen solubilidad en agua y le ponen un hidrocarburo, el hidrocarburo nunca va a ser soluble en agua, nunca, porque los hidrocarburos, como también se les conocen, como aceites, ¿no ve? Entonces, ¿el aceite puede solubilizarse con el agua? No. Entonces, si a ustedes les ponen un full hidrocarburo así pintado bonito, no va a ser soluble en agua. Cualquier compuesto que esté al lado de lo que es un hidrocarburo siempre va a ser más soluble ese compuesto que el hidrocarburo. ¿Listo? Entonces, miren, toda esta línea, ¿ya? Entonces, acuérdense, la posición sí siempre va a ser más soluble en agua y la solubilidad en agua de los compuestos, alcoholes, ácido, cetona, tienen que ser de 4 carbonos o menos de 4 carbonos, ¿no ve? Que eso está en su guía y está también en el texto. ¿Ya? Ahora aquí vamos a correlacionar la respuesta. Aquí dice, el compuesto desconocido fue soluble en bicarbonato de sodio al 5%. Y aquí al ladito tenemos lo que son incisos para correlacionarla. Tenemos, por ejemplo, hagamos un análisis. Si tuvo que ser soluble en hidróxido de sodio, en bicarbonato de sodio, tuvo que haber sido soluble en agua. ¿Puede ser hidrocarburo alifático? No. Ya.
El compuesto conocido fue soluble en bicarbonato de sodio al 5%. El inciso B, ácido carboxílico, es un ácido carboxílico, un ácido fuerte. ¿Puede ser soluble en bicarbonato de sodio? Sí. Sí, porque recuerden que ácido disuelve base y base disuelve ácido. Entonces aquí ya la respuesta sería el B, que estaba allá. Listo. Ahora aquí ustedes me van a decir, el compuesto inerte fue inerte, neutro, fue insoluble en ácido sulfúrico concentrado. Por favor, una persona me da la respuesta. Alqueno. ¿Están de acuerdo sus compañeros? ¿Amina? No. ¿El inciso A? Sí. Si el compuesto es inerte, neutro, y si fue insoluble en ácido sulfúrico concentrado, es un hidrocarburo alifático. Le van a echar un ojito a su guía, ¿ya? En su guía, lo que es la prueba número 4, está más desglosado de los compuestos. Este inciso entra en el examen, porque acuérdense que tanto lo que avanzamos en teoría de laboratorio es parecido. No estoy diciendo que les va a entrar todo lo mismo, les estoy diciendo más o menos qué pueden ir estudiando, ¿ya? No le estoy diciendo, esto va a entrar, solo estudien esto, tampoco, no van a después estar diciendo, la auxiliar me dijo que estudie esto, por eso no estudié nada más y por eso me aplacé, ¿ya? Simplemente les estoy diciendo qué es lo que sabe entrar en el examen, pero tienen que estudiar todo. ¿Listo? Y si es el inciso A, lo que son hidrocarburos alifáticos, le van a echar un ojito a su guía, ahí en los resultados de la prueba número 4, ¿no ve? Donde dice insoluble en agua, soluble en hidróxido de sodio, soluble en bicarbonato de sodio, y ahí le lanza los compuestos, y ustedes tienen que leer esos compuestos. ¿Listo? El compuesto desconocido básico solubilizó en ácido clorhídrico al 5%, que esto lo hablamos harto. Algo que solubiliza en ácido clorhídrico al 5%. El La inciso C, amina. D. Sí, las aminas, inciso C. Y ya solamente nos quedan 2. Ahora yo se las pongo aquí fácil, que está facilito, porque uno siempre va descartando, ¿no ve? Por ejemplo, aquí me quedan amidas y alquenos, y me queda compuesto neutro que contiene nitrógeno e insolubles en agua. La penúltima es la D. ¿Ya? Insolubles en agua. Sí, acuérdense que todos los que son hidrocarburos siempre van a ser insolubles en agua. Y aquí facilito está diciendo compuestos que contienen nitrógenos. Y ya no tienen más opciones. Ustedes agarran y ya. Inciso D, que es insoluble en ácido clorhídrico al 5%, hidróxido de sodio al 5%. Y los que son insolubles en agua, que son un alqueno, que es un hidrocarburo insaturado, inciso D. Ya, gracias. Listo. Ahora aquí, enumerar y anotar las 8 pruebas de aplicación de la sistemática para identificar un compuesto desconocido. Ya saben, prueba número 1, examen preliminar.
Prueba número 2. Constantes físicas o características físicas. Constantes físicas. Prueba número 3. Análisis de elementos.